Hubo un tiempo en que el agua no era una bendición, no era canal, ni cosecha, ni barro fértil secándose al sol, era sentencia. Subía de noche, entraba por las orillas bajas, mordía los corrales, arrancaba cercas, deshacía en una sola madrugada el trabajo paciente de 3 generaciones. Cuando al fin retrocedía, no dejaba alivio, dejaba un silencio espeso, adobe vencido, animales hinchados en las zanjas y una línea oscura en los muros para recordar hasta dónde había llegado. Mucho después, cuando los escribas intentaron poner orden en la memoria, dijeron que el mundo había quedado partido en 2 edades, la de antes del gran diluvio y la de después. No era solo una historia sobre destrucción, era una manera de explicar por qué todo lo antiguo parecía roto, por qué tantas ruinas parecían más viejas que el recuerdo, y por qué toda autoridad nacía del mismo miedo, que el agua regresara. En las noches de viento, los ancianos del sur no hablaban del agua como si fuera un accidente, hablaban de ella como se habla de una decisión tomada en un lugar inaccesible. Decían que los grandes señores habían mirado a los hombres y habían encontrado ruido donde exigían orden, polvo donde exigían medida, hambre donde exigían tributo. El desastre no descendía solo del cielo, descendía también del juicio. Eso era lo que volvía insoportables a los Anunnaki. No eran dioses cercanos, no eran padres, no eran consuelo, eran potencias de rango, consejo y capricho. Y lo más inquietante no era que pudieran destruir a los hombres, sino que, después de destruirlos, siguieran necesitando algo de ellos. Por eso el miedo al agua nunca llegó solo. Llegó acompañado de otra sospecha, que el mundo estaba gobernado por seres demasiado poderosos para amar, pero demasiado interesados para desaparecer. Los supervivientes aprendieron pronto que el barro guarda memoria. Cada capa seca cubría otra más antigua. Cada muro levantado sobre una ruina era una confesión. Aquí hubo una casa, aquí hubo un patio, aquí hubo un altar, aquí alguien creyó que la tierra era firme y la tierra lo desmintió. Los niños crecían oyendo que antes del quiebre hubo ciudades más viejas que la memoria, reyes con nombres demasiado pesados para una vida humana y un orden que cayó para no volver entero. Nadie podía probarlo, nadie podía olvidarlo. De ese miedo nació la obediencia, no la obediencia abstracta a una ley, sino la obediencia concreta a quienes prometían contener la próxima catástrofe. Primero fueron hombres que sabían leer corrientes, medir lodo, abrir zanjas, vigilar diques. Hombres que entendían cuándo una compuerta debía ceder y cuándo debía cerrarse, aunque un campo entero muriera de sed. Después fueron sacerdotes. Después ya no estuvo claro dónde terminaba el cálculo y empezaba el rito. En el sur, controlar el agua era controlar la comida, la ciudad y la paz. Cuando una comunidad depende de canales, depósitos y diques de barro, el que administra el curso del río no tarda en parecer más que humano. Así empezó el verdadero poder de los dioses sobre la tierra, no cuando descendieron entre truenos, sino cuando alguien consiguió convencer a una población exhausta de que solo un orden sagrado podía mantener el agua dentro de sus límites. Mucho más tarde, ese orden tendría un nombre, Eridu, pero antes de convertirse en ciudad, Eridu fue una necesidad mental. Primero existió como idea, levantar algo donde el miedo pudiera organizarse. Luego como promesa, si se honra a los poderes correctos, el barro no volverá a tragarse el mundo. Y solo al final, como lugar. Aquel fue el principio del engaño más duradero. Los hombres creyeron que estaban construyendo refugio. En realidad, estaban construyendo jerarquía. Porque cuando el terror se vuelve costumbre, cualquier voz que prometa orden puede llamarse divina. Y entre todas esas voces, una empezó a destacar por encima de las demás. No era la más severa, no era la más pura, era, quizá por eso mismo, la más peligrosa. Se decía que conocía los nombres ocultos de las cosas, que entendía el idioma del agua subterránea, que prefería enseñar antes que castigar y que había desobedecido cuando otros habrían dejado morir al mundo. Su nombre era Enki, y si los Anunnaki nunca debieron gobernar la tierra, fue porque uno de ellos cometió el error imperdonable de enseñar a los hombres a recordar. Eridu no nació como nacen las ciudades orgullosas, no se alzó sobre piedra seca ni detrás de murallas viejas. Nació baja, húmeda, vulnerable, con los pies hundidos en la orilla incierta del sur, allí donde la tierra todavía discutía con el agua quién mandaba de verdad. El viento traía sal, el barro conservaba huellas durante días, los juncos silbaban al caer la tarde como si algo vigilara desde dentro del pantano. Más tarde, los hombres la recordarían como la ciudad más antigua, la primera a la que descendió la realeza, pero en el principio no parecía un trono, parecía una herida recién cerrada sobre el mundo. Los primeros que llegaron no buscaban grandeza, buscaban control. Traían cestas de caña, barro mezclado con paja, cuerdas húmedas, manos abiertas por la sal y la paciencia terca de los supervivientes. Sabían abrir zanjas antes de saber cantar himnos. Sabían medir el nivel del agua antes de medir linajes. Cada jornada era una negociación con la humedad, con los insectos,
con el suelo que al amanecer parecía firme y al mediodía cedía bajo el talón. Precisamente por eso Eridu fue distinta desde el comienzo. En otros lugares la tierra imponía la ley. Allí la ley tuvo que inventarse para obligar a la tierra a quedarse quieta, y quien ofreció esa ley fue el templo. No era todavía una montaña artificial ni una torre visible desde lejos. Era algo más pequeño y más inquietante, una casa apartada, levantada con un cuidado obsesivo sobre un punto que nadie se atrevía a discutir. Una choza podía moverse, un corral podía rehacerse, un patio podía abandonarse si el barro subía demasiado. Pero aquel recinto no. Aquel debía permanecer exactamente donde estaba, como si bajo sus muros respirara una verdad que no admitía desplazamiento. Al amanecer los sacerdotes entraban descalzos, no por humildad, sino por disciplina. La humedad del suelo les subía por los tobillos y les recordaba a quién pertenecía realmente la ciudad. Lavaban cuencos, revisaban depósitos, contaban cebada, aceite y pescado seco, pesaban ofrendas, medían raciones, vigilaban compuertas. Eridu aprendió muy pronto una verdad brutal. El Dios que domina el agua no reina solo en las plegarias, reina en los almacenes, en los canales, en las listas, en la boca de cada familia que espera grano. Por eso el templo no fue solo santuario, fue archivo, taller, depósito y teatro del poder. Allí la memoria dejó de ser recuerdo y se volvió administración. Los Anunnaki, en los labios del pueblo, no eran una idea abstracta, eran presencia de rango. Se los imaginaba sentados más arriba que cualquier rey, perfumados, alimentados, cubiertos de lino fino y oro trabajado, lejos de la fatiga común y sin embargo sostenidos por ella. Su provocación no estaba solo en el poder, sino en el estilo del poder. Banquetes mientras otros drenaban el barro, música mientras otros levantaban ladrillos, deseo sagrado mientras la ciudad entera dependía de cosechas vulnerables. No pedían solo obediencia, pedían admiración. Querían que la distancia entre ellos y los hombres pareciera natural, hermosa e inevitable. Y ahí estaba el peligro, porque una ciudad puede soportar hambre, puede soportar impuestos, puede soportar incluso muertos. Lo que la vuelve dócil de verdad es otra cosa, convencerla de que su humillación forma parte del orden del mundo. En Eridu, esa convicción empezó a tomar forma de costumbre. El niño aprendía primero el nombre del agua, luego el del canal, luego el del dios. La mujer que molía grano sabía que una mala crecida podía borrar un año entero de trabajo, pero también sabía que discutir la parte del templo era discutir con la estabilidad misma. El pescador, el obrero del barro, el guardián de depósitos, todos terminaban orbitando la misma casa central donde los escribas convertían la necesidad en mandato. Y cuanto más antigua parecía esa casa, más difícil resultaba imaginar que hubiera existido vida antes de ella. Solo uno entre los grandes señores introducía una grieta en ese sistema, no porque fuera justo, no todavía, ni porque amara a los hombres de una manera limpia, sino porque entendía algo que los otros preferían ignorar. Una criatura que aprende a contar el agua algún día preguntará quién la reparte. Una criatura que aprende a registrar grano terminará registrando privilegios. Una criatura que aprende a conservar memoria deja de servir con la inocencia de los animales. Ese dios era Enki, señor del agua dulce bajo la tierra, guardián del saber útil, consejero más peligroso que un ejército. Los otros podían exigir reverencia. Él ofrecía herramientas. Y en una ciudad nacida del miedo, enseñar era un acto más subversivo que destruir. Eridu todavía no lo comprendía. Creía haber construido un refugio. En realidad, acababa de construir la primera escuela del peligro. Antes de que los hombres entendieran a los Anunnaki como una amenaza, los entendieron como una forma de perfección. No los imaginaban cubiertos de barro ni doblados por el trabajo de abrir canales. No los pensaban contando sacos de cebada ni persiguiendo cabras perdidas al borde de un terreno inundado. Los imaginaban limpios, inalcanzables, sentados por encima del cansancio común, respirando un aire que no olía a sudor ni a adobe húmedo, sino a aceite perfumado, resina quemada y lino recién desplegado. En una tierra donde casi todo era esfuerzo, los dioses empezaron por seducir. Esa fue su primera victoria. En Eridu, la distancia no se expresaba solo con himnos, se expresaba con objetos, con vasos que el pueblo no tocaba, con telas demasiado finas para sobrevivir a una jornada de trabajo, con metales pulidos que devolvían la luz como si pertenecieran a otra sustancia del mundo, con mesas de ofrenda donde la comida dejaba de ser comida y se convertía en lenguaje de rango, panes mejor cocidos que los del barrio pobre, dátiles escogidos uno por uno, jarras de cerveza espesa, pescados separados del mejor lote, carne reservada para fechas que la ciudad entera debía recordar. Nada de eso era casual. Cuando una ciudad ofrece lo mejor
que tiene a un poder invisible, el verdadero espectáculo no está en lo que el Dios consume, está en lo que los hombres aceptan no consumir. Así se construyó la provocación de los Anunnaki. No gobernaban solo porque fueran antiguos, gobernaban porque lograron que el privilegio pareciera ceremonia. El pueblo veía entrar al templo lo que jamás regresaba igual. El grano volvía en raciones y en cuentas. La lana volvía en vestiduras sagradas. Los aceites regresaban convertidos en perfume para la imagen divina, para el lecho ritual, para los cabellos de las mujeres consagradas y para las manos de los sacerdotes que podían tocar lo que otros solo miraban desde lejos. El pobre no necesitaba ver el rostro del Dios para entender la jerarquía, le bastaba con olerla, y también la oía, porque los Anunnaki no vivían en la imaginación de la ciudad dentro de un silencio austero, vivían entre música, entre golpes medidos de tambor, entre cuerdas pulsadas con lentitud, entre voces que alargaban los nombres sagrados hasta volverlos atmósfera. En la plaza podía oírse hambre, en el taller podía oírse fatiga, en el templo, en cambio, el sonido estaba ordenado para insinuar otra clase de vida, una vida sin urgencia, sin error, sin polvo en la garganta. Quien entraba allí no solo veía una institución, veía una promesa obscena, existir por encima de la necesidad. Por eso los dioses excitaban tanto como humillaban. Los hombres querían agradarles, sí, pero también querían parecerse a ellos. Querían tocar telas semejantes, beber en recipientes parecidos, dormir bajo techos donde el agua no gotease, perfumar a sus mujeres, ungir a sus hijos, caminar sin prisa con la espalda recta y la piel limpia. Los Anunnaki habían logrado algo más fuerte que el miedo, habían enseñado el deseo. Y una vez que una ciudad desea la altura, acepta más fácilmente la escalera que la pisa. Hasta el cuerpo quedó atrapado dentro de ese sistema. Había cuerpos para el trabajo y cuerpos para el rito, cuerpos para cargar ladrillos y cuerpos para danzar ante el santuario, cuerpos curtidos por la sal y cuerpos untados con aceites aromáticos, cuerpos marcados por el parto, el peso y la cuerda, y cuerpos apartados para representar fertilidad, belleza, favor divino o disponibilidad ceremonial. El deseo no corregía el poder, lo servía. La seducción del templo era otra forma de gobierno, y ahí estaba la segunda trampa. La primera había sido el agua, convencer a los hombres de que solo el orden sagrado podía contenerla. La segunda fue la belleza, convencerlos de que ese mismo orden merecía más placer que ellos. Así, poco a poco, los Anunnaki dejaron de ser solo dioses del relato antiguo y se convirtieron en modelo de una sociedad entera. Arriba, abundancia, perfume, música, acceso, tiempo. Abajo, barro, recuento, espera, disciplina. Lo terrible era que ambos niveles se necesitaban. El exceso de arriba dependía del trabajo de abajo y el trabajo de abajo se justificaba con el brillo de arriba. Si el dios resplandecía, la ciudad aceptaba su sombra. Solo una figura dentro de aquel mundo elegante introducía una incomodidad que todavía no tenía nombre. Enki compartía la grandeza de los otros, pero no su estilo completo de distancia. También recibía ofrendas. También era honrado en el centro del recinto. También pertenecía al orden que consumía sin sembrar, pero había algo distinto en su reputación. Mientras los otros parecían engrandecerse en la separación, él se volvía más peligroso en la cercanía. No porque descendiera como un héroe compasivo, sino porque, incluso rodeado de refinamiento, seguía interesado en aquello que los demás despreciaban. Cómo funciona una compuerta, cómo se reparte el agua, cómo se transmite una fórmula, cómo un hombre común aprende algo que ayer no sabía. Los otros Anunnaki habían entendido el lujo como muralla. Enki empezaba a usar el conocimiento como puente, y ningún poder sobrevive mucho tiempo cuando permite que los de abajo crucen. Si los otros Anunnaki parecían grandes porque se mantenían lejos, Enki empezó a parecer peligroso por la razón contraria, porque se acercaba demasiado. No era un dios menor ni un espíritu doméstico al que se le pidiera lluvia para un campo pequeño. Era uno de los grandes, señor de Eridu, dueño del Apsu, asociado a las aguas dulces que corrían bajo la tierra, al cálculo, al consejo y a esa clase de saber que no resplandece desde lejos, pero decide quién come y quién obedece. Por eso su prestigio no se parecía al de los dioses que reinaban por pura altura. Enki no necesitaba impresionar primero con distancia, le bastaba con resolver. Cuando una compuerta fallaba, su nombre aparecía. Cuando el barro de un muro debía secarse sin quebrarse, su nombre aparecía. Cuando una medida de grano, una fórmula ritual o una distribución de agua exigían exactitud, otra vez su nombre. Los hombres del sur no lo imaginaban únicamente sentado entre fastos celestes, lo imaginaban inclinado sobre el problema. Eso lo volvía más íntimo, y, por lo mismo, más corrosivo para el orden, porque todo régimen sagrado soporta mejor la crueldad que la enseñanza. La crueldad separa, enseñar acorta distancias. Los demás dioses podían aceptar a la humanidad como fuerza de trabajo, como coro, como multitud arrodillada. Enki parecía ver otra cosa, herramientas sin terminar, criaturas torpes, sí, fácilmente asustables
también, pero capaces de aprender si alguien abría el cerrojo correcto. Ahí estaba el escándalo. No en que amara a los hombres. Eso habría sido simple, casi noble. El escándalo era otro. Los encontraba útiles más allá del servicio ciego. Enki comprendió algo que los otros tardaron demasiado en ver. Un humano que sabe abrir un canal con precisión ya no trabaja igual que uno que solo recibe órdenes. Un humano que aprende a registrar raciones entiende también el desequilibrio de las raciones. Un humano al que se le enseña a nombrar las cosas empieza a notar quién tiene derecho a nombrarlas y quién no. El conocimiento nunca llega solo, trae comparación, y la comparación, tarde o temprano, trae descontento. Por eso Eridu fue más que una ciudad sagrada, fue un experimento silencioso. En los patios exteriores, el pueblo veía obediencia, ofrendas y ceremonia. En las cámaras interiores, otros contaban, medían, registraban, protegían fórmulas, fijaban raciones, separaban acceso de prohibición. El saber no estaba ausente del templo, estaba encerrado en su centro, y sin embargo proteger no era lo mismo que encerrar. Esa fue la falla de Enki, o su traición, porque Enki no parecía satisfecho con conservar el mundo. Quería hacerlo operativo, quería que funcionara, quería sistemas, nombres, oficios, límites, técnicas. Quería que el orden no dependiera solo del miedo, sino también de la capacidad. Eso, visto desde abajo, podía parecer generoso. Visto desde arriba era mucho peor. Significaba poner instrumentos reales en manos de seres que algún día podrían usarlos sin pedir permiso. Los otros dioses ofrecían esplendor. Enki ofrecía competencia. Y entre esas dos cosas, la segunda era infinitamente más subversiva, porque el esplendor hace arrodillarse. La competencia hace pensar. Se decía que hablaba con calma, que no desperdiciaba gestos, que prefería una instrucción precisa antes que una amenaza larga, que conocía la textura del barro correcto, el peso de una compuerta, la geometría de los depósitos, la lentitud con la que el agua asciende desde el fondo cuando nadie la molesta. Era un dios de manos limpias, sí, pero no de manos inútiles. Y en una civilización nacida del miedo al desorden, eso bastaba para convertirlo en una anomalía. Tal vez por eso nunca encajó del todo con los demás. Enlil podía mandar, Anu podía permanecer arriba, y Nana algún día sabría tomar, pero Enki hacía algo más peligroso que gobernar, capacitaba, y en cuanto un dios empieza a enseñar demasiado, deja de fabricar siervos. Empieza, sin quererlo o queriéndolo demasiado, a fabricar herederos. En Eridu, nadie necesitaba que un sacerdote repitiera cada mañana cuál era el lugar del ser humano en el mundo. Bastaba con mirar las manos de los vivos. Las manos decían la verdad antes que los himnos. Uñas rotas por el barro húmedo, dedos endurecidos por la cuerda, palmas abiertas por la caña cortada, muñecas tensas de cargar sacos, hombros vencidos por el ladrillo crudo, rodillas manchadas por la costra blanca que dejaba la sal cuando el agua retrocedía. El cuerpo humano, visto desde abajo, no parecía una criatura nacida para la gloria, parecía una herramienta fabricada para repetir esfuerzo, y eso, precisamente, era lo que muchos terminaban creyendo, no porque un dios bajara cada tarde a recordárselo. No hacía falta. Toda la ciudad estaba organizada para convertir esa idea en costumbre. El amanecer empezaba en los canales. Antes de que el sol levantara del todo la bruma baja del sur, ya había hombres dentro del agua oscura hasta media pierna, hundiendo palas, retirando limo, reforzando bordes, sacando juncos, corrigiendo la lenta terquedad de la corriente. Otros vigilaban con puertas de madera y arcilla. Otros medían el paso del agua con una atención tan exacta que parecía oración. No trabajaban para hacerse ricos, trabajaban para impedir el desastre. En una tierra así, si el canal se cegaba, el campo moría. Si el dique cedía, la casa desaparecía. Si la distribución fallaba, el hambre no tardaba en tomar la forma de violencia. Después venían los campos. Siembra, escarda, cosecha, trilla, transporte. Los bueyes avanzaban lentos bajo el yugo, los hombres más lentos aún. La cebada no era solo pan ni cerveza, era cuenta, era ración, era calendario, era deuda futura. El templo no miraba el grano como alimento únicamente, lo miraba como una cifra del orden, cuánto se había reunido, cuánto debía reservarse, cuánto se entregaría a obreros, guardianes, artesanos, músicos rituales, servidores del recinto y mujeres adscritas a la economía sagrada. El grano subía a los almacenes y bajaba convertido en administración. Y así, poco a poco, la ciudad aprendía una lección fría. Vivir no bastaba, había que ser contable para alguien superior. Los niños crecían dentro de ese sistema sin necesidad de entenderlo del todo. Veían a sus padres salir antes de la luz y regresar oliendo a agua estancada, pescado, polvo de arcilla y sudor seco. Veían también las procesiones, el templo elevado, las vestiduras mejores que las suyas, las mesas donde la comida tomaba el aspecto de ofrenda antes de convertirse en privilegio. La diferencia entre ambos mundos era tan visible que dejaba de parecer injusta, parecía natural. Arriba los dioses recibían,
Abajo, los hombres sostenían. Nadie lo resumía con esas palabras, pero todos lo sabían. La ciudad no descansaba sobre ladrillos, descansaba sobre espaldas. Por eso la vida en Eridú tenía algo de inmensa corrección impuesta. Cada oficio estaba tan pegado al siguiente que el individuo casi desaparecía dentro de la función. El que moldeaba ladrillos no moldeaba simplemente barro, prolongaba muros, patios, depósitos, bordes de canal y recintos de poder que otros ocuparían mejor que él. La mujer que tejía no fabricaba solo una prenda, vestía a quienes representaban lo sagrado y ayudaba a que la jerarquía siguiera pareciendo impecable. El pescador no llevaba solo peces, llevaba proteína para las mesas correctas. El pastor no cuidaba solo animales, cuidaba pieles, leche, lana y sacrificio futuro. Todo terminaba en manos del sistema, y el sistema tenía rostro divino. Con el tiempo, algunos empezaron a pensar lo impensable, que los hombres no habían sido simplemente tolerados por los dioses, sino diseñados para esto, para cargar, para excavar, para mantener, para reparar aquello que los grandes señores ya no querían tocar directamente. Era una idea demasiado útil para no imponerse. Si los Anunnaki reinaban en el nivel de la decisión, alguien debía mancharse en el nivel de la ejecución. Y ese alguien era la humanidad. No era una humillación menor, era una definición completa. Ser hombre significaba heredar una tarea que nunca se terminaba. Los canales volvían a llenarse de limo, los muros volvían a agrietarse, la sal volvía a morder el borde de los cultivos, las cubiertas de caña volvían a ceder con las lluvias, los almacenes debían revisarse, los pesos ajustarse, las cuentas vigilarse, los animales conducirse, los techos repararse, las ofrendas prepararse, el barro amasarse otra vez. Todo lo construido pedía mantenimiento, y el mantenimiento era la forma más silenciosa de la obediencia. Así fue como los hombres comenzaron a parecerse a una respuesta dada de antemano. No eran libres, en el fondo, de preguntarse por qué existían. La ciudad ya se los había respondido con sus rutinas. Existían para que el mundo no se viniera abajo. Existían para hacer lo que los dioses exigían sin rebajarse a hacerlo ellos mismos. Existían quizá para ahorrarles cansancio a los inmortales. Y, sin embargo, esa no era toda la verdad, o al menos no para Enki. Ahí residía el problema que los otros todavía no medían bien. Si los hombres hubieran sido solo fuerza de trabajo, el sistema habría podido durar mucho más. Un animal obedece. Una herramienta se desgasta y se reemplaza, un cuerpo asustado acepta, pero Enki, con su extraña inclinación por lo útil y lo preciso, comenzó a introducir otra cosa dentro del trabajo: inteligencia. No quitó el peso de los hombros, hizo algo más grave, les enseñó a comprender el peso. El obrero que aprende a medir un canal ya no cava del mismo modo, el escriba que registra raciones ya no mira igual la diferencia entre unas y otras, el constructor que entiende proporciones ya no levanta un muro como una bestia de carga, sino como alguien que participa en un orden que puede describirse. Y una vez que el orden puede describirse, también puede compararse. Y una vez que puede compararse, puede empezar a juzgarse. Eso fue lo que los Anunnaki no previeron a tiempo. Creyeron haber obtenido servidores duraderos. Enki empezó a convertirlos en testigos. Y entre todos ellos, habría uno que llevaría ese don más lejos que los demás. Un hombre lo bastante disciplinado para recibir conocimiento sin confundirlo con poder. Y lo bastante peligroso para demostrar que la mente humana, incluso mortal, ya no cabía del todo en la función para la que había sido admitida. Su nombre era Adapa, no fue un rey. Eso es lo primero que vuelve inquietante a Adapa. No aparece en la memoria antigua como conquistador, ni como fundador de una dinastía, ni como un hombre coronado que pudiera esconder su miedo detrás de soldados y estandartes. Aparece como algo más peligroso, un sabio de Eridú. En una civilización donde casi todo estaba repartido por jerarquías visibles, Adapa representaba una anomalía difícil de contener. No pertenecía al rango de los Anunnaki, pero había sido tocado por su forma más delicada de poder, el saber. No llevaba el brillo ceremonial de los dioses ni el peso administrativo de un gran sacerdote. Llevaba algo más silencioso. Sabía observar, sabía recordar, sabía ejecutar con exactitud. En una ciudad como Eridú, eso bastaba para convertir a un hombre en instrumento precioso y en amenaza futura. Adapa era amplio de entendimiento, pero no eterno, no invulnerable. Solo lúcido. Ese matiz lo cambia todo, porque un Dios que concede fuerza fabrica servidores mejores. Un Dios que concede conocimiento fabrica testigos. Y un testigo, tarde o temprano, aprende a mirar el orden desde dentro. Adapa vivía en el punto exacto donde el servicio se vuelve conciencia. Conocía los ritmos del templo, los tiempos de la pesca, el peso del pan, la manera en que una ciudad del sur respira según la altura del agua. Seguramente oyó desde niño el rumor de los depósitos, el crujido de las cuerdas húmedas,
el siseo de los juncos junto a las orillas bajas. Aprendió pronto que en Eridu nada era pequeño, ni una ración mal calculada, ni una compuerta mal sellada, ni una palabra pronunciada fuera de lugar. Todo se unía. El agua tocaba el campo tocaba el grano tocaba el almacén tocaba el templo tocaba a los dioses. Comprender eso no era simplemente ser inteligente, era empezar a ver la arquitectura de la dependencia, y eso fue lo que Enki puso dentro de él, no un milagro ruidoso, una disciplina peligrosa. Se decía que Adapa podía leer las señales del viento con una precisión impropia de un mortal, que sabía cuándo el río mentía con calma antes de volverse hostil, que su juicio era tan fino que servía no solo para obedecer, sino para anticipar. En otro hombre, esas cualidades habrían sido útiles. En él, unidas a la cercanía de Enki, se volvieron casi ofensivas, porque Adapa demostraba que un humano podía recibir conocimiento divino sin romperse de inmediato, y si uno podía, quizá otros también. Entonces ocurrió el episodio que dejó al descubierto el límite. Adapa salió a pescar. El viento del sur volcó su embarcación. No fue una escena heroica, fue una humillación. Agua en la boca, madera inestable bajo el cuerpo, ropa pegada a la piel, furia súbita. Y Adapa, con el poder verbal o ritual que había recibido, quebró las alas del viento. Durante un tiempo, el viento del sur dejó de soplar. El gesto fue tan desmedido que alcanzó el nivel donde ya no responden los hombres, sino los grandes dioses. Anu exigió que el culpable subiera a su presencia. Ahí empieza lo verdaderamente terrible. No porque Adapa se enfrente a la muerte. Los hombres de Eridu ya convivían con la muerte. Hambre, agua mala, fiebre, parto, accidente, agotamiento. Nada de eso necesitaba aprobación celestial. Lo terrible era otra cosa. Por primera vez, un hombre de Eridu era llevado tan arriba como permite el relato. No para ser honrado, sino para ser examinado. No por lo que había construido con las manos, sino por lo que había llegado a saber. Antes de partir, Enki lo instruyó. Le dijo cómo presentarse, a qué nombres debía apelar. Y, sobre todo, le ordenó una negativa decisiva. Si le ofrecían comida o agua en el cielo, no debía aceptarlas. Adapa obedeció. Ante Anu, se condujo con la compostura que cabía esperar de alguien formado por Enki, y cuando llegó la oferta, pan y agua de vida, la rechazó. Así perdió la inmortalidad y conservó la sabiduría. Desde abajo, el episodio podía parecer una protección. Desde más cerca, era una sentencia. Enki había permitido que un hombre llegara casi hasta el umbral de los inmortales, pero no cruzara. Le dio comprensión, pero no eternidad. Le dio lucidez, pero no igualdad. Le mostró que el techo existía y luego le enseñó a inclinar la cabeza antes de tocarlo. Por eso Adapa no fue simplemente un sabio, fue una demostración. Los Anunnaki podían tolerar que un humano entendiera muchas cosas, siempre que siguiera muriendo. Podían permitirle técnica, cálculo, memoria, incluso prestigio. Lo que no podían concederle era la abolición de la distancia, porque en el instante en que un hombre sabio deja de ser mortal en esencia, deja también de aceptar su lugar en la cadena. Adapa regresó a Eridu sin juventud nueva, sin cuerpo glorificado, sin corona arrancada al cielo. Regresó con algo peor. Regresó sabiendo hasta dónde llegaba el permiso. Y un hombre que ha visto el límite ya no sirve con la misma inocencia que antes. Enki acababa de probar su tesis más peligrosa. Los humanos podían cargar conocimiento divino. Anu acababa de fijar la condición que salvaría por un tiempo el orden. Sí al saber, no a la inmortalidad. Pero esa solución solo posponía el problema, porque una especie mortal que recuerda demasiado termina deseando más de lo que le fue asignado. Y en Eridu ya existía un lugar donde ese exceso empezaba a almacenarse. Un lugar de fórmulas, funciones y poderes del mundo civilizado que todavía no habían pasado del todo a manos humanas. Los me esperaban. Si Adapa había demostrado que un hombre podía cargar saber sin dejar de ser mortal, los me demostraban algo todavía más inquietante, que el mundo civilizado no descansaba solo en la fuerza de los dioses, sino en un conjunto de poderes, oficios, fórmulas y legitimidades que podían reunirse, custodiarse y, en el peor de los casos, transferirse. En Eridu nadie los habría llamado archivo con una palabra moderna, pero sí habrían entendido el instinto que hay detrás. Lo esencial del orden no debía circular libremente. No era solo conocimiento, era autorización. Autorización para mandar, para construir, para escribir, para juzgar, para vestir un cargo, para pronunciar ciertas palabras con eficacia, para convertir un oficio en institución y un deseo en parte del gobierno del mundo. Eso era lo que Enki guardaba de verdad. No solo agua bajo la tierra, no solo prestigio de Dios antiguo, guardaba la gramática del poder. En las cámaras interiores del Apsu, lo decisivo no era el silencio, sino la clasificación, cada cosa en su lugar, cada fórmula lejos de manos impacientes, cada prerrogativa unida a un nombre y a un recinto. El poder desnudo puede asustar, el poder bien organizado dura siglos,
Por eso los Me eran más peligrosos que cualquier ejército. Un ejército toma una ciudad. Los Me enseñan a fundarla, administrarla, embellecerla, justificarla y heredársela a otros. Un muro puede caer, un canal puede cegarse, un rey puede morir con fiebre o con una lanza bajo las costillas. Pero si sobreviven los principios que hacen funcionar el templo, el palacio, el taller, el escriba, el tribunal y la ceremonia, entonces la ciudad vuelve a levantarse. Tal vez no igual, tal vez no en el mismo lugar, pero vuelve. Enki lo sabía. Lo sabía con la clase de claridad que solo poseen quienes entienden la diferencia entre riqueza y estructura. La riqueza se consume, la estructura se replica. Por eso no entregaba a los Me como quien reparte favores. Los retenía en Eridu porque Eridu no era solo una ciudad vieja, era el lugar donde el orden todavía podía mantenerse profundo, húmedo, subterráneo, pegado al ritmo del agua y a la disciplina del templo. Pero ahí se escondía la debilidad. Todo lo que se guarda demasiado tiempo empieza a tentar a quien queda fuera, y fuera ya esperaba a alguien nacida no para conservar, sino para expandir. En Uruk, más al norte, el pulso era otro, menos húmedo, menos recogido, menos obediente al fondo del agua. Allí el poder empezaba a querer espectáculo, calle, procesión, brillo visible, movimiento. Si Eridu era profundidad, Uruk sería superficie conquistadora, y ninguna fuerza representaba mejor esa transición que Inanna. Todavía no había irrumpido del todo en esta historia, pero ya estaba presente como una presión a distancia. Ambición, juventud, deseo de llevar al exterior lo que en Eridu seguía resguardado. Ese detalle importa más de lo que parece, porque significa que incluso entre dioses había disputa por la administración de la civilización. No discutían solo por prestigio, discutían por el derecho a decidir dónde debía residir el mundo, en la cámara interior o en la avenida, en el depósito sellado o en la ciudad que se exhibe, en la profundidad que preserva o en la expansión que contagia. Enki, sin decirlo todavía, estaba a punto de perder algo peor que un tesoro. Iba a perder el monopolio, y cuando el monopolio del orden se rompe, todo cambia de velocidad. Los hombres comunes no ven primero la teoría, ven los efectos, nuevos ritos, nuevas formas de vestir el poder, nuevas palabras para mandar, nuevas técnicas, nuevas músicas, nuevos modos de unir el deseo con la autoridad. Si los Me salían de Eridu, no saldría solo un paquete de objetos sagrados, saldría una manera entera de fabricar ciudad. Eso era lo que dormía en las profundidades de Enki. No magia en el sentido infantil, sino el conjunto preciso de permisos con los que una civilización convierte el caos en costumbre. Y todo permiso guardado demasiado tiempo acaba provocando una pregunta. Si puede transportarse, ¿por qué no robarse? Si puede robarse, ¿por qué no redistribuirse? Si puede redistribuirse, ¿por qué Eridu habría de seguir siendo el centro? La respuesta venía navegando, y tenía el rostro de Inanna. Inanna no se parecía a Eridu. Ese fue el principio del conflicto. Donde Enki era profundidad, cálculo y reserva, ella era empuje, visibilidad y hambre de expansión. No llegó a Eridu como una suplicante, llegó como alguien que ya había comprendido que el futuro no iba a construirse en cámaras húmedas, detrás de puertas selladas, sino en ciudades capaces de exhibir poder a plena luz. Eridu conservaba, Inanna quería trasladar, y trasladar en ese mundo era casi lo mismo que conquistar. La escena sobrevivió en forma de mito porque tocaba un nervio real. Los dos bebieron en el Apsu, no en una taberna vulgar ni en una plaza abierta, sino en el corazón mismo del dominio de Enki, entre recipientes llenos, palabras medidas y una hospitalidad que terminó pareciéndose demasiado a un error. Pero lo importante no era la embriaguez, era la revelación. Enki, que había pasado tanto tiempo administrando el poder como si fuera una sustancia destinada a reposar bajo tierra, descubrió de pronto que tenía frente a él una inteligencia distinta de la suya, no menos aguda, más veloz, más urbana, más dispuesta a convertir la herencia en espectáculo, la legitimidad en expansión y el deseo en política. Inanna no quería custodiar los Me, quería hacerlos circular bajo su nombre, y esa ambición era más peligrosa que la de Eridu, porque guardar conocimiento fortalece un centro, difundirlo crea una red. En cuanto la embarcación se apartó de la ciudad vieja, cargada no de oro ni de grano, sino de permisos civilizatorios, el equilibrio empezó a cambiar. No salían solo atributos sagrados, salían modos de fundar autoridad, de vestirla, de representarla, de excitarla, salían música, oficio, jerarquía, seducción, mando, escritura y ritual convertidos en arsenal político. Eridu debió sentirlo antes de entenderlo, no como una explosión, como un vacío. Las cámaras seguían allí, las paredes seguían húmedas, el Apsu seguía respirando debajo del santuario. Los sacerdotes pudieron continuar entrando descalzos, contando depósitos,
pronunciando nombres antiguos. Y, sin embargo, algo esencial ya no estaba. El monopolio había dejado de ser invisible. Una vez que lo perdido puede narrarse, deja también de parecer eterno. Enki reaccionó tarde. Ese fue su fracaso, no porque ignorara el valor de lo que se había marchado, sino porque durante demasiado tiempo creyó que la profundidad bastaba para defenderlo. Ordenó persecuciones, envió mensajeros, quiso cerrar de nuevo lo que ya había salido de su recinto, pero el problema con los Me no era que pudieran recuperarse físicamente. El problema era otro. Una vez en movimiento, enseñaban a todos una lección irreversible. El centro del mundo podía cambiar de ciudad, y cuando una civilización descubre eso, ya no vuelve a obedecer igual. Uruk, desde la distancia, empezó a crecer como una promesa más peligrosa que Eridu, menos antigua sí, menos profunda también, pero más brillante, más ambiciosa, más capaz de convertir lo sagrado en imagen pública y el poder en deseo colectivo. Inanna comprendía algo que Enki había subestimado. Los hombres no solo obedecen mejor al orden, también obedecen mejor al esplendor en movimiento. Por eso ella fue más que una ladrona, fue una aceleradora. Tomó lo que en Eridu dormía como estructura y lo empujó hacia una ciudad que sabría hacerlo visible, contagioso, casi adictivo. Allí donde Enki veía arquitectura del mundo, Inanna veía energía política. Allí donde él retenía, ella distribuía. Allí donde él enseñaba con cautela, ella transformaba el poder en algo capaz de seducir a multitudes enteras. Y en ese instante los Anunnaki empezaron a perder la tierra de una manera nueva, no por rebelión abierta, no por hambre, no por diluvio. La perdieron porque el conocimiento dejó de pertenecer por completo al lugar donde había nacido. Y una vez que el poder aprende a moverse, los hombres aprenden a perseguirlo. Los Anunnaki habían aceptado muchas cosas de los hombres. Habían aceptado su sudor, su miedo, su hambre, su utilidad. Habían aceptado que cavaran canales, levantaran muros, llevaran ofrendas y se inclinaran con la espalda correcta delante del santuario. Incluso habían aceptado, hasta cierto punto, que algunos aprendieran. Lo que no midieron a tiempo fue otra facultad más lenta y más peligrosa que la fuerza, la capacidad de conservar. Porque un hombre puede olvidar una orden, una ciudad puede olvidar un rostro, pero una tablilla húmeda, marcada en el momento justo y secada después, recuerda con una obstinación que ningún dios debería haber subestimado. Al principio pareció un asunto menor, un puñado de signos para contar sacos, marcas para distinguir entregas de cebada, raciones, ganado, jornales, aceite, lana, nada heroico, nada sublime. Ahí estuvo la ceguera de los dioses. Creyeron que dar a los hombres un sistema de cuenta era solo perfeccionar el servicio. No entendieron que contar equivale a comparar, y comparar es el comienzo del juicio. El escriba fue la primera grieta visible en ese orden. No tenía la fuerza del cargador ni la autoridad ritual del gran sacerdote. A veces ni siquiera tenía edad para imponer respeto con la voz, pero sabía sentarse ante la arcilla blanda, presionar el cálamo y convertir en permanencia lo que otros querían que siguiera flotando como costumbre. Un cargamento, una deuda, una entrega, una excepción, una falta, una diferencia entre lo prometido y lo recibido. La arcilla no discutía, guardaba, y por eso mismo empezaba a parecerse demasiado a una forma humana de vencer al tiempo. En Eridu el peligro fue todavía mayor, porque allí la memoria no se limitó a los depósitos, se unió al templo. Lo que antes podía mantenerse dentro de la autoridad oral del sacerdote empezó a adquirir otra textura: lista, secuencia, fórmula, copia. Una vez que los hombres aprenden a fijar un reparto, pueden fijar también un ritual. Una vez que fijan un ritual, pueden conservar un himno. Una vez que conservan un himno, pueden repetirlo fuera de la presencia de quien lo monopolizaba. Y una vez que una ciudad puede copiar, la obediencia deja de ser enteramente ciega. Eso fue lo que cambió de verdad, no que los hombres hablaran de los dioses. Los hombres siempre habían hablado. Cambió que empezaron a dejar rastro verificable de lo que el poder hacía. Una ración escrita hoy podía cotejarse con otra de la luna pasada. Una entrega al templo podía revisarse meses después. Un himno antiguo podía copiarse generación tras generación, incluso cuando ya nadie recordara del todo la voz exacta con la que se había pronunciado por primera vez. Los Anunnaki habían querido servidores. La tablilla empezó a fabricar continuidad, y la continuidad es una forma de poder que ya no depende por completo del cielo. Había además algo insultante en el material mismo. La arcilla estaba en todas partes. No era oro, no era lapislázuli, no era una sustancia digna de corte divina. Era barro tomado de la misma tierra baja que ensuciaba tobillos, muros y uñas. Los hombres hicieron de ese barro una defensa contra el olvido. Lo moldeaban, lo marcaban, lo secaban, a veces lo sellaban.
El barro, que durante siglos había sido señal de fragilidad, se convirtió también en permanencia. Ahí fue cuando los dioses debieron empezar a inquietarse, porque una memoria humana aislada muere con su dueño. Una memoria archivada sobrevive al dueño, al supervisor, al sacerdote, al administrador y hasta a la ciudad que la produjo. El primer escriba que comparó dos cuentas debió sentirlo como una punzada pequeña, casi vergonzosa. El grano no había llegado igual. La ración prometida no coincidía con la ración recibida. El número del ganado ya no era el mismo. El templo exigía continuidad y, sin quererlo, la escritura la imponía también sobre el templo. Lo que había sido puro flujo de autoridad empezó a endurecerse en serie, registro y precedente. Y todo precedente limita a quien manda. Enki probablemente fue el primero en comprender el alcance de la mutación. Él, que siempre había preferido la técnica al trueno, debió ver antes que los otros que la humanidad acababa de recibir algo peor que un arma. Había recibido una segunda memoria, no la blanda, vulnerable y deformable memoria de la garganta y del canto, sino la memoria externa, fría, replicable, acumulativa, la memoria que permite corregir, enseñar, ampliar y sospechar, la memoria que vuelve menos absoluto el monopolio de los dioses sobre el pasado. Enlil todavía podía mandar, Anu todavía podía mirar desde arriba, Inanna todavía podía acelerar el mundo con deseo y brillo, pero el escriba había introducido otra lógica, la del hombre que no necesita recordarlo todo solo, porque la ciudad empieza a recordar con él. Eso cambió la relación entre mortales e inmortales más que cualquier banquete, cualquier castigo y cualquier robo de los me, porque el conocimiento que pasa por la escritura deja de ser un favor puntual, se vuelve infraestructura, y una especie que construye infraestructura para su memoria ya no está hecha solo para servir, está empezando a durar por cuenta propia. Los dioses tardaron en entenderlo porque confundieron el dominio de los signos con obediencia refinada. Pensaron que un escriba seguiría siendo solo un criado más limpio, un sirviente sentado, un administrador dócil del excedente y del rito. Pero cada copia engendraba otra posibilidad. Cada tablilla enseñada a un aprendiz multiplicaba el problema. Cada archivo silencioso volvía más difícil fingir que el mundo se sostenía únicamente por voluntad divina. Los hombres, sin decirlo aún en voz alta, habían empezado a hacer algo inaudito, no solo obedecer el orden, sino conservar lo mejor de lo que sus dueños sabían controlar. Y cuando una especie mortal aprende a preservar el mundo de sus amos, termina también aprendiendo a imaginar un mundo sin ellos. La pregunta ya no era si los Anunnaki podían seguir reinando. La pregunta era cuánto tiempo tardarían en descubrir que la Tierra ya estaba aprendiendo a recordarlos como pasado. El problema no fue que los hombres dejaran de creer en los dioses, fue peor. Siguieron creyendo en ellos mientras empezaban a imitarlos, y en esa imitación el orden del cielo empezó a pudrirse sobre la tierra. Durante mucho tiempo la distancia había protegido a los Anunnaki. Mientras permanecieran arriba, en himnos, sellos, recintos restringidos, fórmulas y relatos transmitidos por bocas autorizadas, sus contradicciones podían parecer misterio. Un dios castiga, otro corrige, uno concede, otro niega, uno protege a una ciudad, otro la somete. Desde abajo todo eso podía llamarse destino, pero cuando sus modelos descendieron al funcionamiento real de las ciudades, dejaron de parecer eternos, empezaron a parecer políticos. Ese fue el punto de descomposición. Anu seguía ocupando el lugar más alto en la idea del mundo, lejano, remoto, todavía útil como techo de legitimidad, pero la lejanía, que al principio había parecido majestad, comenzó a parecer otra cosa, ausencia. Los hombres podían seguir pronunciando su nombre con respeto, sí, pero un poder demasiado alto no repara compuertas, no resuelve pleitos de almacén, no decide qué distrito recibe primero el grano en un año de mala cosecha. La altura conserva prestigio, no conserva control. Enlil representaba la otra cara, donde Anu era distancia, él era mandato, viento que decreta, autoridad que no necesita explicarse, peso que cae y exige obediencia. Ese modelo funcionó mientras la humanidad aceptó que existir era cumplir. Pero una especie que ya registra, compara y transmite, empieza a exigir algo que el puro mandato detesta: justificación. El orden de Enlil podía imponerse. Ya no podía convencer del mismo modo. Enki, mientras tanto, había cometido su vieja falta irreversible. Había dado instrumentos, había permitido técnica, memoria, continuidad, forma. Durante años eso pareció fortalecer el sistema, y lo fortaleció. Lo volvió más fino, más complejo, más duradero, pero también lo llenó de grietas invisibles, porque un sistema enseñado puede ser reproducido por otros, y lo que otros reproducen, tarde o temprano, dejan de venerarlo como misterio. Inanna fue la aceleración de esa crisis. No vino a negar el poder divino, vino a volverlo contagioso. Bajo su lógica, la autoridad ya no debía esconderse como un depósito antiguo en una ciudad húmeda,
sino exhibirse, circular, fascinar, vestir el deseo con emblemas de mando. Inanna entendía algo que los otros habían aprendido demasiado tarde. Los hombres obedecen más profundamente cuando sienten que el poder también puede seducirlos. No basta con asustarlos, hay que hacer que quieran entrar. Y así el cielo dejó de ser una cima, se convirtió en un modelo de competencia. Cada ciudad empezó a parecerse menos a una extensión pacífica del orden sagrado y más a una traducción terrestre de la corte divina. Templos compitiendo por excedentes, casas rituales compitiendo por prestigio, administradores disputando acceso, raciones, mano de obra y memoria, escribas guardando pruebas de lo que antes solo pasaba como costumbre, cantos distintos para dioses distintos, procesiones que ya no solo buscaban honrar, sino demostrar. Incluso la belleza cambió de función. Dejó de ser únicamente resplandor de lo sagrado y se volvió estrategia. Eso fue lo que se pudrió. No las paredes, no los nombres, la relación entre poder y límite, porque los Anunnaki habían sido soportables mientras parecían pertenecer a otra escala. Mientras sus excesos fueran divinos, los hombres podían sufrirlos como se sufre una estación mala o una crecida injusta, con resentimiento, pero sin alternativa mental. El problema comenzó cuando sus rasgos se volvieron imitables. La rivalidad, el privilegio, el monopolio del acceso, la distribución desigual envuelta en lenguaje sagrado, la administración del deseo, el uso de la escasez para reforzar obediencia. Todo eso dejó de parecer exclusivamente celeste y empezó a bajar al barro de las ciudades. Entonces la humanidad comprendió algo insoportable. Los dioses no estaban por encima del sistema, eran el primer sistema. Y si el primer sistema podía describirse, archivarse y repetirse, también podía criticarse. Allí empezó la verdadera decadencia del gobierno divino. No en una batalla mítica ni en una blasfemia abierta, sino en una observación lenta. Los hombres empezaron a notar que las decisiones que regían sus vidas, quién recibe agua, quién reparte grano, quién entra al recinto interior, quién interpreta una señal, quién monopoliza la palabra correcta, no bajaban puras del cielo, pasaban por manos, por oficinas, por tablillas, por intereses, por cuerpos ambiciosos, por memorias enfrentadas. Lo que antes parecía voluntad eterna comenzó a oler a administración, y nada envejece más rápido a un dios que ese olor, porque cuando un mortal descubre la maquinaria, el prestigio ya no vuelve intacto. Se sigue creyendo, sí, pero de otra manera, con cálculo, con miedo mezclado con sospecha, con reverencia interrumpida por una pregunta. ¿Quién gana con esto? ¿Quién decidió esta distribución? ¿Por qué este dios exige más aquí que allá? ¿Por qué esta ciudad crece mientras aquella conserva ruinas y prestigio viejo? ¿Por qué el templo guarda tanto y el barrio cuenta tan poco? Esas preguntas al principio no destruyen un régimen, lo infectan, y toda infección que no puede reconocerse en público se vuelve más profunda. Los Anunnaki no supieron convivir con criaturas que ya pensaban en esos términos, sabían gobernar masas, sabían fundar obediencia, sabían transformar miedo en estructura y estructura en duración. Lo que no sabían hacer era compartir el mundo con seres capaces de aprender sin dejar de sufrir sin dejar de recordar y de recordar sin dejar de comparar. Ahí radicaba su impotencia. No podían retirar del todo lo enseñado por Enki. No podían devolver los Me a un silencio perfecto después de Inanna. No podían volver ignorante a una especie que ya había descubierto el poder de la tablilla. No podían mandar como antes, porque la humanidad ya no obedecía como antes. Y sin embargo tampoco podían abdicar. Así empezó la putrefacción, no como colapso inmediato, sino como permanencia enferma. Los dioses seguían recibiendo ofrendas, seguían presidiendo himnos, seguían organizando calendarios, juramentos, jerarquías y legitimidades, pero cada año que pasaba dependían un poco más de administradores humanos, de templos humanos, de escribas humanos, de memorias humanas. Lo que una vez había sido dominio empezó a parecer dependencia invertida. Los hombres todavía necesitaban a los dioses para explicar el mundo. Los dioses ya necesitaban a los hombres para seguir ocupándolo. Ese equilibrio no podía durar limpio, porque una vez que los inmortales dependen de la infraestructura mental de los mortales, dejan de ser amos absolutos, se convierten en tradición. Y una tradición, por sagrada que sea, ya no gobierna del todo. Se interpreta, se adapta, se utiliza, a veces se teme, a veces se ama, pero ya no pisa la tierra con la misma autoridad que en el primer día. Por eso el gobierno del cielo se pudrió en la tierra, no porque los hombres dejaran de arrodillarse, sino porque empezaron a hacerlo entendiendo demasiado. Y un ser humano que se inclina entendiendo demasiado está mucho más cerca de levantarse que de obedecer. Al final, la razón no fue moral. No porque fueran crueles, aunque podían serlo. No porque fueran caprichosos, aunque demasiado a menudo lo parecían. No porque exigieran tributo, trabajo, silencio y rodillas dobladas. Los hombres han soportado gobiernos así
más veces de las que una ciudad puede recordar sin avergonzarse. La verdadera razón era más profunda, y por eso mismo más fatal. Los Anunnaki nunca debieron reinar porque su forma de dominio contenía una contradicción que ningún esplendor podía ocultar. Necesitaban a los hombres, no como simple ornamento de los himnos, ni como multitud anónima para llenar plazas sagradas. Los necesitaban para sostener la materia del mundo, para abrir canales, secar ladrillos, levantar recintos, conservar templos, copiar signos, preparar ofrendas, contar raciones, reparar diques, transmitir fórmulas, recordar nombres y seguir llamando orden a aquello que, sin trabajo humano, se habría derrumbado en silencio. Ahí residía el defecto original. Un amo absoluto no necesita explicar nada. Ellos, en cambio, sí. Necesitaban justificar por qué el grano subía a sus depósitos antes de volver convertido en ración. Necesitaban justificar por qué ciertos cuerpos podían tocar el aceite perfumado y otros solo cargar las jarras. Necesitaban justificar por qué el saber debía quedar sellado en una cámara interior, por qué la inmortalidad podía insinuarse pero no concederse, por qué los me pertenecían a unos pocos, por qué la escritura servía mejor al templo que al barrio, por qué la belleza, el placer y la música debían reunirse siempre cerca del poder y no cerca del cansancio. Un gobierno que necesita justificar tanto no reina sobre bestias, reina sobre criaturas capaces de notar la diferencia entre necesidad y privilegio. Enki aceleró esa ruina. Creyó o quiso creer que podía entregar inteligencia sin entregar soberanía, que podía volver más útiles a los hombres sin volverlos peligrosos, que enseñar a medir agua, registrar cuentas, ordenar depósitos, leer señales y conservar memoria fortalecería el sistema sin cambiar su naturaleza. Fue el error decisivo, porque el conocimiento jamás se queda quieto en el lugar exacto donde fue depositado. Aprende a moverse, pasa de una mano a otra, del recinto al taller, del taller al archivo, del archivo al aprendiz, del aprendiz al hijo, de la ciudad al mito, y cuando ha recorrido suficiente distancia deja de parecer un favor divino, empieza a parecer herencia humana. Por eso Adapa importaba tanto, no como héroe, como precedente. Había mostrado que un hombre podía acercarse demasiado al umbral de los dioses sin volverse uno de ellos. Eso tranquilizó a los inmortales por un tiempo. Sí al saber, no a la igualdad, pero era una solución mediocre, apenas una compuerta cerrada a medias, porque un mortal sabio sigue siendo más peligroso para el orden que un inmortal obediente. El primero pregunta, conserva, compara y transmite. El segundo solo permanece. Inanna terminó de romper lo que Enki aún quería administrar. Al sacar los Me de Eridu, al poner en movimiento aquello que debía permanecer en profundidad, enseñó otra lección todavía más corrosiva. El centro del mundo no es sagrado porque exista, sino porque logra conservar el monopolio. Y todo monopolio, una vez expuesto, puede perderse. Desde ese instante, los Anunnaki dejaron de ser dueños exclusivos del orden y se volvieron competidores por su forma. Competían por ciudades, por memoria, por prestigio, por deseo, por el derecho a definir qué significa civilización. Un dios todavía puede inspirar terror en ese escenario. Lo que ya no puede inspirar es inevitabilidad. Y ningún reinado sobrevive mucho tiempo cuando deja de parecer inevitable. Ese fue el verdadero fracaso de los Anunnaki. Gobernaban como si la humanidad fuera una herramienta, cuando en realidad estaban formando sucesores, no sucesores inmortales, sucesores mejores que eso, mortales capaces de durar por medio de la copia, del rito, del archivo, del precedente y de la educación. Mortales que no vivirían para siempre, pero sí lo bastante para pasar el testigo. Mortales que no podían beber el agua de la vida, pero sí construir una segunda vida en tablillas, relatos, prácticas, medidas y estructuras. Los Anunnaki nunca debieron reinar porque confundieron dependencia con inferioridad. Vieron manos cansadas y pensaron que eso bastaba. Vieron hambre y pensaron que eso garantizaba obediencia. Vieron mortalidad y pensaron que eso cerraba toda ambición. No entendieron que una especie mortal, precisamente porque sabe que muere, se aferra con más violencia a todo lo que puede conservar, a la herramienta, a la fórmula, al nombre escrito, al rito copiado, al mapa del canal, a la cuenta del almacén, al relato del diluvio, al recuerdo de una injusticia, al ejemplo de una ciudad mejor situada, a la sospecha de que los dueños del mundo no son tan distintos de quienes lo sostienen. Cuando esa sospecha madura, el cielo pierde altura, no de inmediato, no con blasfemias públicas ni con templos incendiados. La pierde poco a poco mientras el hombre sigue arrodillándose y aún así entiende cada vez más de qué está hecha la liturgia que lo obliga a chanter a arrodillarse. La pierde cuando el sacerdote necesita al escriba, cuando el escriba necesita al aprendiz.
cuando el aprendiz termina sabiendo algo que el recinto ya no puede retirar. La pierde cuando el dios sigue presidiendo el calendario, pero la ciudad aprende a funcionar incluso en su silencio. Eso es lo que condenó su gobierno, no la rebelión, la madurez de sus servidores. Los Anunnaki podían fundar una civilización, no podían impedir que esa civilización aprendiera a sostenerse sola, podían inaugurar el lenguaje del poder, pero no conservar para siempre el monopolio de su gramática. Podían dar a los hombres orden, oficio, medida y memoria. Lo que no podían hacer era exigir que, después de recibir todo eso, siguieran siendo simples manos. Y así se llegó a la verdad que Eridu llevaba escondiendo desde el principio. Los dioses no fracasaron porque fueran débiles, fracasaron porque enseñaron demasiado a una especie que nunca iba a conformarse con entender solo la mitad del mundo. Por eso nunca debieron reinar la tierra, porque para gobernarla de verdad habrían tenido que elegir una de dos cosas, o mantener a los hombres en la ignorancia, o aceptar que un día dejarían de ser necesarios. Y los Anunnaki, por orgullo, por deseo de duración y por hambre de obediencia, intentaron evitar ambas. Ningún régimen sobrevive a esa contradicción. Eridu no cayó de una sola vez. Eso habría sido más fácil de recordar. Los hombres conservan mejor las catástrofes que los agotamientos. Recuerdan el fuego, la inundación, la muralla rota, el rey arrastrado, el santuario profanado. Les cuesta más contar el momento en que un centro deja de ser centro sin hacer ruido. Pero eso fue lo que ocurrió con Eridu. No hubo un día único en que los sacerdotes salieran corriendo con las manos llenas, ni una noche precisa en que los dioses abandonaran su casa como nobles humillados. Hubo algo más triste, una pérdida gradual de gravedad. El mundo siguió moviéndose, pero ya no giraba del todo alrededor de aquel lugar. Durante generaciones, sin embargo, la ciudad resistió en la memoria como resisten las primeras heridas, deformándose, pero sin desaparecer. Los viejos seguían pronunciando su nombre con un respeto que los jóvenes ya no sentían con la misma intensidad. Los escribas copiaban fórmulas antiguas, himnos heredados, listas de dioses y recuerdos de tiempos en que el Apsu parecía respirar debajo de cada decisión importante. En el templo todavía quedaban depósitos, patios, cámaras, muros reconstruidos sobre muros más viejos. El barro seguía aceptando la huella del pie descalzo, el agua seguía existiendo bajo la tierra, y, sin embargo, todo aquello empezaba a parecer menos origen que vestigio. Ese fue el destino final de los Anunnaki sobre la tierra, no ser derrotados, ser superados por el mecanismo que ellos mismos habían ayudado a poner en marcha, porque al final los hombres hicieron lo que los dioses no supieron impedir. Tomaron el orden, lo fragmentaron, lo adaptaron, lo transmitieron y siguieron adelante con él. No abolieron a los dioses de inmediato, eso nunca ocurre de manera limpia. Siguieron invocándolos, siguieron poniendo ofrendas, siguieron construyendo recintos, copiando nombres, ordenando el tiempo en función de festividades y jerarquías sagradas, pero ya no lo hacían desde la intemperie absoluta de los primeros siglos, lo hacían desde la costumbre adquirida, desde la técnica heredada, desde la ciudad que ya sabe operar, y cuando una ciudad sabe operar, el dios cambia de función, deja de ser dueño del mundo, se convierte en lenguaje del mundo. Eso fue lo que mató el reinado sin matar todavía el nombre. Enki siguió siendo sabiduría, Inanna siguió siendo deseo, empuje y poder, Anu siguió siendo altura, Enlil siguió siendo mando, pero ya no gobernaban como al principio, cuando cada cosa parecía depender directamente de una voluntad inaccesible. Ahora habitaban sistemas que los hombres conocían demasiado bien. Estaban en el rito, sí, pero también en la administración, en el archivo, en la repetición, en la escuela del escriba, en el precedente, en la arquitectura del templo, en la forma de dividir una ración, de establecer un cargo, de legitimar una decisión. Su presencia había descendido tanto a la infraestructura humana que, en cierto sentido, esa misma infraestructura empezó a reemplazarlos. No fue un triunfo limpio de la humanidad, fue algo más ambiguo. Los hombres heredaron el orden, pero con él heredaron también su dureza. Aprendieron a conservar, pero también a excluir. Aprendieron a medir, pero también a vigilar. Aprendieron a escribir, pero también a fijar desigualdades con más precisión. Aprendieron a administrar el deseo, el prestigio, el excedente y el miedo. En eso consistía la última ironía de Eridu. Los dioses perdieron el monopolio del mundo, pero el mundo no se volvió inocente por pasar a manos humanas. Solo se volvió más nuestro. Tal vez por eso las ruinas son más honestas que los himnos. Una ruina no dice que el pasado fue noble, dice que fue real, dice que hubo manos aquí, dice que hubo un centro que creyó durar, dice que hubo barro cargado, ladrillos secados, canales abiertos, cuentas registradas, cuerpos agotados y nombres divinos pronunciados con la esperanza de que el orden no se quebrara. Dice también que nada de eso fue suficiente para permanecer intacto. Con el tiempo, la arena hizo su trabajo, el viento alisó bordes,
Los patios se hundieron, los muros perdieron altura. Lo que había sido recinto terminó pareciéndose a una elevación irregular del terreno. Lo que había sido cámara sagrada se convirtió en una forma incierta bajo el polvo, y los viajeros que pasaban por allí, siglos después, podían ignorar casi todo: el antiguo temblor del agua, la paciencia de los obreros, el orgullo de los sacerdotes, la ambición de Inanna, la cautela de Enki, el miedo que siguió al diluvio, el instante en que los hombres descubrieron que recordar era más peligroso que obedecer. Pero la tierra, incluso cuando calla, no olvida del todo. Bajo la superficie quedaron fragmentos, tablillas quebradas, ladrillos cosidos con inscripciones, cimientos superpuestos, ceniza, cuentas de piedra, restos de ofrendas, huellas de un mundo que había intentado organizarlo todo antes de aceptar que nada permanece entero. Y quizá esa sea la única inmortalidad que los hombres podían realmente conquistar. No la del cuerpo, no la del favor de Anu, no la del agua de la vida rechazada por Adapa, sino la de dejar rastro suficiente para que otro, mucho después, intuya que aquí hubo una pregunta demasiado grande para morir. ¿Por qué los Anunnaki nunca debieron reinar la tierra? Porque confundieron fundación con posesión, porque creyeron que dar forma al mundo equivalía a conservarlo para siempre, porque enseñaron demasiado a criaturas que, precisamente por ser mortales, iban a aferrarse con más ferocidad que nadie a todo lo que pudiera sobrevivirles. Y así llegó el último silencio de Eridu, no el silencio vacío, el otro, el que queda cuando los dioses ya no gobiernan, pero sus nombres siguen pesando bajo la arena como una vergüenza antigua, el que queda cuando una civilización comprende que su origen fue sagrado solo mientras no entendió cómo funcionaba, el que queda cuando el barro, por fin seco, guarda la verdad sin decirla en voz alta, que los primeros señores del mundo no fueron vencidos por una espada, sino por la memoria de aquellos a quienes quisieron mantener de rodillas.